La mejor película de viajes en el tiempo, Back to the Future, 1985. Hoy hablaremos de Back to the Future, la película que mejor representó los viajes temporales y que logró atravesar más de una generación. En 1985 se estrenaba un largometraje que cambiaría el paradigma en los viajes del tiempo del cine. Daría comienzo a una trilogía muy exitosa y nos descubriría una infinidad de situaciones que repercutirían en el cine de ciencia ficción de los años posteriores y probablemente en los venideros. Su director, Robert Zemeckis, contaba con experiencia previa como productor y encarnó este proyecto trabajando muy bien cada detalle, logrando la inmediata aceptación del público y la crítica. El filme nos cuenta la vida de un adolescente típico de Estados Unidos, pero el elemento fantástico logra quitarlo del eje dramático para convertirlo en una épica de aventuras, donde su protagonista se ve envuelto en un viaje temporal a los años 50, con un científico loco como colega, debiendo regresar al presente sin cambiar ningún suceso clave de la vida de sus padres, para que su realidad no se vea transformada. Si te está pareciendo interesante, quédate hasta el final que te contaremos más acerca de esta película, cómo se produjo y si finalmente nuestro protagonista logra regresar a su vida normal. Somos 8090 Movie Manía y hoy les traemos el resumen de Back to the Future, también conocida en Latinoamérica como Volver al Futuro o Regreso al Futuro en España. Una película que mezcla la comedia, las aventuras y los viajes en el tiempo con un filosófico debate familiar. Pero antes, recuerda dejar tu like, tu suscripción y tu comentario. Y si ya lo has hecho, continuemos con esta nueva reseña. La idea de la película surge entre el mismo Robert Zemeckis en conjunto con Bob Gale, quienes la elaboran a partir de una pequeña hipótesis de si se llevaría bien con sus padres, de haber coincidido en la juventud. Luego de debatir el asunto, comienzan a plasmar un guión que fue rechazado más de 40 veces, pero que luego del éxito de Romancing the Stone, dirigida por Zemeckis, terminó siendo producido y financiado por el mismísimo Steven Spielberg. Adelantamos que la producción fue amada por el público y la crítica, rompiendo taquillas y dando 2 secuelas en 1989 y 1990, que aún siendo de menor jerarquía siguen conformando una trilogía para descubrir de principio a fin. En cuanto a los reconocimientos, fue nominada a 4 Oscar, de los que se ganó la estatuilla a Mejor Diseño de Sonido. También obtuvo 5 nominaciones a los BAFTA y 4 a los Golden Globes, pero no obtuvo premios en esas ceremonias. La historia comienza conociendo a Martin McFly, un chico muy extrovertido, con una atractiva novia y que toca la guitarra con su propia banda, pero que se nos presenta como alguien sin tantos recursos o lejano al éxito en todo su esplendor. Este será el personaje al que acompañaremos en todo el filme, y es interpretado por Michael Fox, quien no fue la primera opción, pero luego de un retraso en el comienzo de las grabaciones, logró tener disponibilidad, convirtiéndose casi por azar en un ícono del cine de los 80. Este muchacho vive con sus padres. La madre es una mujer muy correcta que parece un poco deprimida, cuadriculada y sin demasiadas emociones, mientras que el padre es un buen hombre, cuyo trabajo no tiene demasiado interés y que tampoco desprende excesivo carisma. El mejor amigo de Martin es el Dr. Brown, un viejo científico muy inteligente y loco que sueña con crear un gran invento. El carisma de ambos nos atrapa desde un principio y es el principal responsable de construir una historia tan atractiva. Una noche el Dr. Brown llama a Martin para que lo ayude con su nuevo invento y el chico acude a un estacionamiento. Allí ve al Doc que le presenta un DeLorean, un auto deportivo muy famoso en principios de los 80, el cual fue reacondicionado por el científico para viajar en el tiempo utilizando plutonio, que le da una fuerte descarga energética. Ya se nos había contado anteriormente que un robo de plutonio se había dado en la ciudad, pero terminamos de admitir la culpabilidad del Doc cuando él confiesa que lo consiguió a cambio de crear una bomba para un grupo terrorista. Además aclara que el explosivo no funciona. Por este motivo, un libanés aparece repentinamente y le dispara a Brown, matándolo frente a Marty, pero con el suficiente tiempo para poner a funcionar el DeLorean, enviando al joven a 1950. Cuando llega al pasado, Martin se da cuenta que no tiene combustible para regresar al futuro y decide ir a una cafetería a pensar cómo arreglar el problema. En el lugar ve a su padre de joven, descubriendo que era un adolescente sumiso, al que le hacían bullying sus compañeros, entre ellos su actual jefe de trabajo,
Lo sigue y descubre que está espiando desde un árbol a una chica cambiándose y que esa joven era su madre. Pero su padre se desconcentra y cae del árbol a la calle cuando está pasando un auto. Martin se preocupa e interviene, haciendo que el auto lo atropelle a él, quedando inconsciente. Anteriormente se nos había mencionado que sus padres se conocieron en ese accidente, y ahora vemos a Martin despertar del desmayo en la cama de su madre, suplantando el lugar que debía ser de su padre y despertando interés romántico de la progenitora. Luego de cenar con la familia de su madre, va de urgencia a visitar al Dr. Brown del pasado para que lo ayude, y después de mostrarle el DeLorean y convencerlo del invento que creará, se unen para arreglar la máquina y devolverlo a 1985. Sin embargo, sus padres no se conocieron por su interferencia y deberá solucionarla, o si no, nunca nacerá. Hacemos una breve pausa para recordarte que si quieres más contenido del cine de los 80 y 90, puedes ayudarnos dejando tu like, tu suscripción y comentando qué otra película te gustaría que reseñemos en el canal. Continuemos. En cuanto a la máquina, al no tener la reserva de plutonio para hacerla funcionar, deben obtener una fuente de energía de la misma fuerza, y la única idea que tienen es utilizar la electricidad de un rayo que caerá en unos días, y que convenientemente Martin sabe que será en la torre del reloj. En cuanto al asunto de su nacimiento, Martin intenta convencer a su padre George que invite a su madre Lorraine al baile de graduación y se disfraza de un alien al que él llama Darth Vader para persuadirlo, ya que es introvertido y vergonzoso. Martin tiene un nuevo conflicto con los bullies, cuyo líder es Biff, y los derrota luego de una persecución, transformándose en la persona más interesante de la ciudad y despertando las miradas de todos. Entre las interesadas está Lorraine, que en una situación bastante freudiana, se enamora de su hijo sin saber su identidad. Martin acepta llevarla al baile e idea junto a George un plan para propasarse, y que su padre lo detenga valerosamente llamando la atención de su madre. Cuando Lorraine y Martin están subidos en el coche del estacionamiento del baile, llega Biff y su pandilla para vengarse del duelo anterior y golpean a nuestro protagonista antes de encerrarlo en el portaequipaje de otro automóvil. Biff intenta besar a la fuerza a Lorraine, pero justo llega George, que lo desafía, finalmente como había planeado con Martin. Pero Biff se enfurece y luego de casi recibir una paliza, George saca fuerza de su interior para golpear al abusador. Martin es liberado por la banda de músicos y el guitarrista lesiona su mano en el rescate, lo cual también significa un problema, ya que sin su música el plan de enamoramiento de sus padres no estaría completo. Por esto, Martin toma la guitarra y se dispone a realizar la escena más aclamada y recordada de todo el filme, que es cuando da un recital en pleno baile. Luego de despedirse de sus padres, va con el Dot, que hasta último momento está alistando los cables de la máquina, y luego de un par de fallos, Martin regresa al presente. En realidad, Martin llega unos 10 minutos antes para evitar la muerte de Brown, pero no lo logra. Sin embargo, el Doc no está muerto, ya que nuestro protagonista le había dado una carta indicando cómo sería su fallecimiento, y este se preparó con un chaleco antibalas. Cuando regresa a su casa, se da cuenta que los pequeños cambios realizados al pasado tuvieron efecto, y ahora gozan de una mejor estabilidad económica, tienen una gran camioneta, y su padre es un reconocido escritor. Esta película está concebida para ser una comedia con un elemento fantástico que funciona de propulsor para el público, que se estaba acostumbrando a propuestas cada vez más disruptivas. Sin embargo, la amplia experiencia de los implicados en el equipo técnico dieron a este largometraje un sinfín de buenas decisiones. Desde la excelente ambientación en los años 50, el guión sin ningún momento intrascendente, el diseño de sonido y la música que enaltecen los pasajes más relevantes o las mismas actuaciones de los protagonistas, cuyo carisma atrapan al espectador y dotan de personalidad una película simplemente perfecta. Como dijimos, las continuaciones no están a su nivel de excelencia, ya que no logran consolidar momentos tan icónicos, frases míticas o lograr la vorágine total necesaria para una película de aventuras, pero en su conjunto logra sellar una trilogía que ha marcado una época en el cine mundial y que podemos presagiar que estará por mucho tiempo entre las obras más destacables del género. Si te gustó el video, puedes compartirlo con quien más quieras. Te invitamos a que comentes qué te pareció Back to the Future o qué otra película te gustaría que reseñemos. Y además, te dejamos más videos del canal para que sigas disfrutando del cine de los 80 y 90. Un saludo y los esperamos en la próxima.